Ahí está grabando, ¿verdad? Ya, pues, entonces, ya. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Somos los estudiantes de la carrera de Derecho José Álvarez Almagro y Diana Recalde, de sexto semestre en la Universidad Uniandes. Les vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es la audiencia de calificación de flagrancia. ¿Qué es una audiencia de calificación de flagrancia? Este es un procedimiento judicial que se realiza en Ecuador inmediatamente después de que una persona ha sido detenida en condiciones de flagrancia. El propósito principal de este procedimiento es que el juez revise y decida sobre dos aspectos esenciales. Primero, la legalidad de la detención, ya que se trata de verificar si la aprehensión del ciudadano se ha realizado respetando todos los derechos constitucionales y los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Y dos, la calificación de la flagrancia, ya que se trata de determinar si los hechos cumplen con la definición legal de flagrancia, al haber sido sorprendido en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. Plazo y base legal. Este tipo de audiencia está regulada por el artículo 590 del COIP y el artículo 77, inciso 11 de la Constitución, y debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a 24 horas desde que ocurrió la detención. A continuación, mi compañera Diana les va a hablar sobre los objetivos de la audiencia. Bien, los objetivos de la audiencia no son nada más que durante la diligencia, cuando el juez va, o sea, cuando él decide sobre los siguientes puntos. ¿Cuáles son de ellos? Primero, la calificación de la flagrancia. Si es legal, el juez ratifica la detención y el proceso penal continúa. Pero en caso contrario, no. Y si es ilegal, el juez declara la detención ilegal y ordena la inmediata libertad del aprendido, sin prejuicio de que la fiscalía pueda continuar con la investigación en libertad. Como segundo punto, además de esto, tenemos la formulación de cargos y medidas cautelares. Una vez que la detención es declarada legal, la audiencia se extiende para poder convertirse en una audiencia de formulación de cargos. Y en esta fase, la Fiscalía, en el artículo 591 del COIT, presenta los elementos de convicción iniciales que justifican la existencia del delito y la participación del proceso. Además, el juez abre la instrucción fiscal. ¿Y qué es esto? Esto es, no es otra cosa más que la etapa de investigación formal, la cual dura un máximo de 30 días en casos que tienen que ver con flagrancia. Y lo resuelven las medidas cautelares solicitadas por el fiscal. Por ejemplo, tenemos ejemplos de ellos como es la prisión preventiva o medidas alternativas de privación de libertad. ¿Y dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en el artículo 534 del COI. También tenemos la clasificación de la fragancia, los roles y artículos del código. ¿Cuáles son los personajes en esta clasificación de fragancia? Primero tenemos al juez, el cual es la autoridad judicial. Esto lo encontramos en el artículo 5 y en el 590 del código. Gracias. Adicional a ello, también tenemos al fiscal, el cual es el representante del Ministerio Público, y también lo encontramos en el artículo 195 y en el artículo 409 del Código. Luego tenemos al defensor, el cual también lo encontramos en el artículo 468 del Código, y tenemos al procesado. ¿Y cuál es el procesado? Es el ciudadano detenido, el cual también lo encontramos en el Código, y además tenemos al secretario. Ya. A continuación les vamos a hablar un poquito más de estos sujetos procesales, de los personajes que intervienen en esta audiencia. Como primero, pues es el juez. ¿Cuál es la función del juez en la audiencia de flagrancia? Pues calificar la legalidad de la detención y la flagrancia. ¿Qué artículos se respalda el juez? En el artículo 590 del Código. El contenido específico de este es establecer el procedimiento expedito de flagrancia, que es el término de 24 horas para la audiencia. Garantizar también lo que es el debido proceso, según los artículos 5, inciso 17 de la Constitución, el artículo 76 y el artículo 77, cuyos artículos lo que tienen como contenido específico es los derechos del debido proceso, la presunción de inocencia y prohibición de incomunicación.
El rol del fiscal es sustentar, en cambio, la legalidad de la aprehensión y la existencia de la flagrancia. Este respalda su argumento con el artículo 416 del COIP. Y el contenido específico de este es definir de forma taxativa que se considera la detención en flagrancia, ya que es sorprendido o sorprendida en o inmediatamente después de la comisión del delito. También este presenta el parte policial en 24 horas, respaldado por el artículo 590 del COIP, ya que este obliga al fiscal a presentar el parte y las evidencias para la calificación. Solo que en este caso no sería evidencia, sino elementos de convicción. Tenemos también el rol del defensor. La función de este es oponerse a la legalidad de la detención, basado en el artículo 468 del COIP, y también argumentar la violación de derechos o la falta de inmediatez, respaldado en el artículo 77 de la Constitución, ya que el artículo 468 del COIP trata de garantizar el derecho a la defensa y el impugnar la detención, y el artículo 77 de la Constitución es el que regula el proceso de detención, prohibiendo la detención sin orden o fuera de flagrancia. También tenemos al procesado, quien su función es escuchar la calificación y ejercer su derecho a ser oído o a guardar silencio, basada en el artículo 77, inciso 3 de la Constitución. El contenido específico de este, en cambio, tiene el derecho a ser informado del motivo de la detención y a guardar silencio si así lo desea. A continuación, ¿qué facultades tiene la Fiscalía en el COIP y en la Constitución del Ecuador? Bueno, la Fiscalía General del Estado es el órgano que se encarga de la acción penal y sus facultades están sólidamente establecidas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 194 explica que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible, ya que funciona de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La fiscal o el fiscal general, en su máxima autoridad de representante legal, actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Facultades constitucionales de la Fiscalía. A continuación, las facultades esenciales de la Fiscalía se encuentran en el título 7, capítulo 4 de la Constitución. Artículo 195. ¿Cuál es la facultad principal de este? La dirección de la investigación preprocesal y procesal penal. La explicación de este es que es la facultad fundamental, ya que la Fiscalía, de oficio o por denuncia, dirigirá la investigación preprocesal penal y la instrucción fiscal, además de ejercer la acción penal pública, es decir, acusar ante los órganos jurisdiccionales. También este artículo tiene la facultad de la protección de víctimas y testigos, ya que su explicación dice que es deber de la Fiscalía de organizar y de dirigir un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, lo que luego desarrolla el COIP. Y también el artículo 287 de la Constitución tiene la facultad principal de la independencia en la función. La explicación de este es que, aunque no es una facultad de acción directa, es clave, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y no debe someterse a ninguna otra función del Estado en el ejercicio de su función investigativa. A continuación, las facultades operativas en el COIP. ¿Qué son estas? Bueno, estas desarrollan y operalizan las facultades constitucionales de la Fiscalía, dándole herramientas específicas para la investigación, ya que estas son las facultades que permiten a la Fiscalía recoger y asegurar evidencia. ¿En qué artículos nos basamos? Primero está el artículo 442. ¿Cuál es la facultad específica de este? Es solicitar auxilio de la policía. La explicación es que la Policía Nacional debe actuar bajo la dirección jurídica y funcional de la Fiscalía en la investigación, realizando las diligencias que ésta requiera. El artículo 443, en cambio, habla sobre las actuaciones dentro de la investigación, ya que este es la facultad de realizar u ordenar la práctica de todas las diligencias que considere conducentes al descubrimiento de la verdad, como inspecciones, pericias y reconstrucción de los hechos. El artículo 445, en cambio, tiene la facultad específica de la recolección y la conservación de los elementos de convicción, ya que trata de disponer la cadena de custodia de las evidencias para asegurar su autenticidad e integridad. En cambio, el artículo 460 habla sobre la solicitud de prisión preventiva, ya que esta es una solicitud que se realiza al juez sobre las medidas cautelares personales más graves, como la prisión preventiva, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Y el artículo 471 nos habla de la solicitud de registro y allanamiento, ya que ésta solicita a la autoridad judicial las autorizaciones necesarias para realizar los respectivos allanamientos, interceptaciones de comunicaciones y registros de datos informáticos. En el artículo 442 se expone que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal. Esta eh, deberá ser encargada de informarle a la víctima de sus derechos y en especial sobre su intervención en la causa. De ahí tenemos lo que es el artículo 443, las atribuciones de la Fiscalía, que son organizar y dirigir el sistema, especializado en integral de investigación, de medicina legal, ciencias forenses, dirigir el sistema de protección y asistencia de víctimas, expedir en coordinación con las entidades que apoyan al sistema especializado integral de investigación, medicina legal, y también garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos contra la integridad sexual, reproductiva, violencia contra la mujer, o miembros del núcleo familiar, crímenes de odio, etcétera. También tenemos lo que es el inciso 5, se encarga de realizar las indagaciones y verificaciones de existencia de bienes, investigación patrimonial, preprocesal, extinción de dominio, entre otros. De ahí tenemos el artículo 444. Este habla sobre la reserva de la investigación, ya que este artículo tiene dos componentes fundamentales, la reserva obligatoria de la información y el uso exclusivo de esta. Primero, la reserva obligatoria, ya que trata de la confidencialidad. Este artículo establece que las actuaciones y diligencias practicadas durante la investigación preprocesal, antes de la formulación de cargos, y la instrucción fiscal después de la formulación de cargos, tienen el carácter de reservadas. Significa que, una, el acceso restringido. Solo tienen acceso directo a la información contenida en el expediente fiscal, tanto el fiscal, la persona procesada, la defensa técnica, la víctima, y estas tienen prohibición de divulgación, ya que se prohíbe la divulgación de cualquier información obtenida durante estas etapas a terceros no autorizados. La duración se mantiene hasta que se convoque la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. De ahí, como segundo punto, la finalidad de la investigación, el uso exclusivo, ya que este artículo también establece que las actuaciones de la Fiscalía tienen un fin estrictamente procesal, es decir, la información y las evidencias recopiladas solo pueden ser utilizadas para fines del proceso penal. También no pueden ser utilizadas para otros fines ajenos al proceso judicial, como fines políticos, mediáticos o comerciales. La excepción, deber de informar. El artículo tiene una excepción importante en el último inciso, ya que este indica que el fiscal está obligado a informar a la víctima y a la persona procesada sobre el impulso del proceso, las resoluciones emitidas y la práctica de las diligencias. Este deber de informar es una garantía del derecho a la defensa y el debido proceso. El artículo 445 habla sobre la organización. La Fiscalía dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, ya que este indica que podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad. Ahí a continuación, y mi compañera Diana va a explicar el artículo 445. En el artículo 445 del COIT encontramos lo que es el ADN, que es la evidencia de la cadena de custodia. Este artículo nos explica todo lo que la fiscalía o la policía recogen en una escena de crimen o durante la investigación. ¿Qué es lo que ellos encuentran? Son objetos, documentos, muestras, entre muchas otras cosas, lo cual debe ser tratado con un ciudadano externo como si fuera un paciente delicado. ¿Y qué regula esto? Lo que regula esta cadena de custodia es que es una promesa legal de la cual el objeto que se encuentra en la escena, sea una arma, un cabello, un documento, es exactamente el mismo que se va a presentar ante el juez en el juicio y que no debe ser alterado o contaminado ni cambiado. Y como segundo punto, ¿cómo funciona el paso a paso humano? Este mismo artículo nos establece la necesidad de un procedimiento ininterrumpido, el cual garantiza la autenticidad de la prueba desde que se encuentra hasta que se exhibe en la audiencia. ¿Y cómo tenemos, o sea, cómo pueden ser o cómo los vemos a esto? Tenemos tres fases. Tenemos una etapa, quién es el responsable, y la acción humanizada, como lo explica el artículo 455. Como
445, perdón. ¿Qué tenemos primero? La recolección. ¿Quién es el responsable de esta recolección? Son los policías o los peritos. Y la acción humanizada es encuéntrame y protégeme. Es decir, que la evidencia debe ser recogida de manera profesional para no ser contaminada. Un ejemplo de ello, muchas veces cuando se encuentran armas, el policía o los peritos, ellos no van y los cogen así, sí, o sea, sin, así, a la mano, sino que ellos usan guantes. ¿Para qué? Para que no sea contaminada esta evidencia. Como segundo, también tenemos embalaje y sellado. ¿Y quiénes son los responsables? Igual, son los policías o los peritos. ¿Y cómo lo distinguimos esto? Porque pongo una etiqueta y sellan. Es decir, que deben envolver el objeto y sellarlo y etiquetarlo con todos los datos. ¿Cuáles son estos? La fecha, la hora, el lugar exacto donde fue hallado y quién lo recogió. Y ya que esto va a asegurar de que sea auténtico y no sea contaminado. Luego tenemos el traslado y el almacenamiento. Así como quién es el responsable de esto, va a ser el personal autorizado, a quien se lo designe. Y esto es un pásame de mano a mano con recibo. Cada persona que vaya a tomar posesión de este objeto, sea del policía del perito o del perito del almacén, este debe firmar un documento. Si llegara a faltar una firma o un paso, la cadena cerró. Es decir, todo eso va de manera, o sea, tiene que ir ordenada y cumpliéndose todos los reglamentos, porque si no, no serviría de nada. Luego tenemos el análisis o la pericia. ¿Y quiénes son los encargados? Son los peritos y el laboratorio. ¿Y cómo es la acción humanizada de esto? Es estúdiame, pero no me cambies. En este caso, el perito debe manipular la evidencia solo para analizar y debe documentar todo lo que hace, regresándola a su contenedor original. Es decir, que no debe cambiar nada, ni alterar, ni quitar, sino que debe dar la razón exacta de lo que está encontrando en aquella evidencia. Y luego tenemos la presentación de juicio. ¿Y quién es el responsable de esto? Ya en este caso es el fiscal. Y la acción humanizada sería llegue al juez sin cargo. Es decir, que el fiscal va a presentar este objeto y la defensa puede confiar que es la misma evidencia que la recogieron al inicio. Entonces, al seguir todos estos pasos, hay una confianza de que la prueba que se ha encontrado no va a ser alterada ni contaminada, y lo cual va a garantizar un buen proceso en la audiencia. Además, en el artículo 460 del COIT es crucial, ya que este establece la facultad que tiene la Fiscalía General del Estado para poder solicitar a la autoridad judicial la ampliación de las medidas cautelares personales contra el procesado. Además, en el artículo 460 nos habla sobre la solicitud de medidas cautelares. Allí nos explica que la Fiscalía es una entidad dentro del proceso penal que tiene la potestad de solicitar al juez que imponga las medidas de aseguramiento, como alguna de ellas la libertad de la persona procesada. Y también tenemos la titularidad exclusiva de la solicitud. Primero, ¿quién la solicita? Exclusivamente va a ser la Fiscalía. ¿A quién lo solicita? Al juez, en este caso al juez de garantías penales. ¿Y cuándo lo solicita? Esto lo va a solicitar durante la etapa de instrucción fiscal, es decir, durante la investigación formal o en la audiencia de calificación de la flagrancia. También tenemos los tipos de medidas que se pueden solicitar. El fiscal, él puede solicitar diversas medidas, las cuales se dividen en dos categorías principales. La una es medidas de carácter personal, que es la libertad, y la otra es la base legal. La primera, las medidas de carácter personal, estas son aquellas que se restringen la libertad o movimiento de la persona, siendo la más grave la aprehensión preventiva, y otras incluyen la prohibición de salida del país o la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. Esto lo hacen cuando firman, cada mes o cada 15 días, ya eso es de acuerdo a lo que dispone el juez. Y la base legal, estas medidas se van a cumplir de manera rigurosa con los requisitos que nos establece el artículo 534 del COIT para la prisión preventiva, y también tenemos el artículo 522 del COIT, que son para las medidas alternativas. También tenemos medidas de carácter real. ¿Cuáles son? Los bienes. Medidas destinadas a asegurar el pago o la reparación integral a la víctima o las multas. También el fiscal él puede solicitar el secuestro o retención de bienes del procesado. Y esto tiene una base legal, el cual es en el artículo 500.
9 el juez. Adicional a esto, también tenemos los principios de necesidad y proporcionalidad. Implícitamente en este artículo operamos el principio de las medidas cautelares, no son como un castigo, sino una necesidad procesal, el cual el fiscal al solicitarlas debe justificar ante el juez que son necesarias y proporcionales para qué, para asegurar la presencia del procesado durante el juicio, para garantizar que no se obstaculice la investigación y para proteger a la víctima. Eh, ya, a continuación vamos a hablarles sobre las facultades de decisión y resolución. Estas facultades se refieren a las decisiones que toma la Fiscalía sobre el curso del proceso. ¿En qué artículo se basa? Primero en el artículo 409 que trata sobre el ejercicio de la acción penal pública, ya que este ratifica el rol constitucional de ser el titular de la acción penal, ya que la Fiscalía decide si presenta cargos o se abstiene a hacerlo. El artículo 400, el artículo 582, en cambio, es disponer el archivo. Si la Fiscalía determina en la etapa de investigación preprocesal que no existen elementos para formular cargos, puede archivar esta investigación. En cambio, el artículo 590 habla sobre la solicitud de audiencia de flagrancia, ya que en los casos de flagrancia la Fiscalía tiene la facultad y obligación de solicitar al juez la audiencia de calificación de flagrancia por cargos dentro de las 24 horas establecidas después de la detención. En cambio, el artículo 604 es requerir la sustanciación del procedimiento abreviado, ya que este trata de proponer y acordar con el procesado la aplicación de procedimientos simplificados como el procedimiento abreviado. A continuación, el procedimiento ordinario. ¿Qué es el procedimiento ordinario? Este es el camino normal y completo para la mayoría de los delitos que son considerados graves o que se requiere una investigación profunda. Es la ruta procesal más completa y extensa, ya que esta trata de garantizar el pleno ejercicio de los derechos tanto de la defensa y permite la investigación profunda de los hechos. Las características principales son la aplicación general, se aplica a todos los delitos que no estén sujetos a un procedimiento especial, en base al artículo 661 del Código. Tiene una estructura, ya que esto está dividido rigurosamente en tres etapas. Una, instrucción fiscal, que es la investigación formal. La etapa intermedia, que es la evaluación y preparatoria de juicio. La etapa de juicio, que es el juzgamiento. Y los plazos extensos, ya que esto es la fase de investigación significativamente más larga que otros procedimientos. Etapas de procedimiento. En el artículo 589 tenemos que las etapas son tres: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y el juicio. Tenemos el artículo 590 que trata sobre la finalidad de esta, ya que, esta etapa de instrucción tiene por finalidad determinar los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada. En cambio, el artículo 591 explica sobre la instrucción. Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos, que es convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal. De ahí tenemos el artículo 592 que trata sobre la duración de este proceso. En la audiencia de formulación de cargos, esta determinará la duración de la instrucción, misma que no podrá exceder el plazo máximo de 90 días. De existir los méritos suficientes, la o el fiscal podría declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del plazo fijado. Son excepciones de este plazo las siguientes: los delitos de tránsito, en todo delito flagrante la instrucción durará hasta 30 días, en los procedimientos directos, cuando exista vinculación a la instrucción, cuando exista reformulación de cargos. En ningún caso, una instrucción fiscal puede durar más de 120 días. En delitos de tránsito no puede durar más de 70 y 5 días. Y en delitos flagrantes más de 60 días, ya que no tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos previstos. De ahí tenemos el artículo 593 que habla sobre la vinculación a la instrucción. Este es antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal. Aparecen los datos de los que se presume la autoría y la participación de una o varias personas en el hecho. La o el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción, la audiencia se realizará de acuerdo con las reglas generales y se llevará a cabo en un plazo no mayor a 5 días, con la participación directa de la persona o las personas que están involucradas, con la o el defensor público o privado. De ahí tenemos las reglas, que trata sobre la etapa de instrucción, sustanciadas conforme a las siguientes reglas. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará la o el jugador convoque la audiencia.
La o el juzgador dentro de 24 horas señalará día y hora para la audiencia que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud. Salvo los casos de flagrancia, notificará a los sujetos procesales. La o el fiscal debe agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado. La o el fiscal en audiencia formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho. La audiencia de formulación deberá comparecer la o el fiscal, la persona procesada o su defensora o defensor público o privado. Y en esta audiencia, si la persona procesada considera pertinente, puede solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías en la forma y términos previstos en la Constitución. A continuación, mi compañera Diana les va a hablar sobre el rol del secretario y secretaria en la audiencia de flagrancia. ¿Cuál es el rol de la secretaria o secretario en la audiencia de flagrancia? Eh, es crucialmente notarial y de fe pública, aunque no tiene facultades de decisión ni de acción penal. Este trabajo garantiza la validez, la documentación y la transparencia de todo lo que va a ocurrir durante el procedimiento. Además, la función principal es dar fe pública de que la audiencia, de que la realización de esta audiencia y de las resoluciones judiciales. Adicional a esto, el papel de secretario se justifica principalmente por el rol dentro de la función judicial. Este está regulado por el Código Orgánico de la Función Judicial y las obligaciones que impone el COID para la documentación de las audiencias. Como punto uno, como lo mencioné anteriormente, dar fe pública y documentar. Función notarial. Por ejemplo, el secretario o secretaria va a actuar como el notario de la audiencia, certificando que todas las actuaciones, sean las intervenciones, presentación de documentos, pruebas o resoluciones, que se realizan en el lugar, fecha y hora indicadas. Y también la asistencia del juez es el auxiliar directo al juez, el cual está encargado de verificar de que se cumplen las formalidades de ley. Y como ejemplo de aquello, tenemos que cuando empieza una audiencia, quien siempre la empieza o es la secretaria y es quien, o sea, quien presenta en este caso al juez. También tenemos la custodia del expediente, ya que el secretario o secretaria es el responsable de organizar, custodiar y mantener el expediente, sea este físico o electrónico, del caso, y va a asegurar que contenga todos los documentos presentados por las partes. En esta pueden ser las partes policiales, los escritos y las resoluciones. Y también tiene otro trabajo, sería, que es la notificación. El secretario o la secretaria, ellos están encargados de garantizar que las resoluciones, en este caso, que da el juez en aquella audiencia, en este caso como la clasificación de flagrancia, la apertura de la instrucción o la imposición de las medidas cautelares, sean notificadas legalmente a todas las partes intervinientes. También tenemos las facultades del secretario, los cuales se encuentran que son una norma y están en sus debidos artículos y cuáles son las facultades o el deber específico. Por hacer un resumen de ellos, tenemos la norma del Consejo de la Función Judicial. En el artículo 280 nos habla acerca de sus deberes. ¿Cuáles son estos deberes? Son establecer que los secretarios de las unidades judiciales tienen que el deber general de dar fe pública en los actos y resoluciones judiciales y de autorizar providencias y actas. Y en el artículo 590 del COIT, en cambio, ¿cuál es su responsabilidad? Son que las actas de audiencias de flagrancia, aunque no lo nombra directamente, pero lo obliga a que se registre la audiencia de calificación de flagrancia y la formulación de cargos. Y también está obligado a, el secretario es el encargado de elaborar y autorizar y de firmar esta acta luego de que se haya terminado la audiencia. También tenemos en el artículo 592 el registro de audiencias. El secretario establece que las audiencias deben ser registradas íntegramente por cualquier medio técnico disponible. Generalmente lo hacen por audio y video. Y asimismo, el secretario es el responsable de administrar este registro y asegurar su correcto archivo. En el artículo 651 del COIT, allí nos habla acerca de la notificación. ¿Qué sucede? Que el secretario es el responsable directo de la práctica de las notificaciones de las resoluciones judiciales. De esta manera garantiza que el proceso, la fiscalía y la defensa conozcan las decisiones del juez. Entonces, todo el trabajo que tiene el secretario o secretaria, vemos que es un rol súper importante,
ya que sin el trabajo de ella, todas las partes no tendrían o no serían notificadas o no sabrían cuál fue el trabajo que se hizo durante la audiencia y también cuál fue la decisión del juez. En cambio, también el papel del fiscal es muy importante, ya que este es el encargado de la investigación. Eh, Aquí en los artículos del COIP hablamos sobre lo que es la fiscalía, sus atribuciones, también sobre lo que el fiscal realiza durante la investigación y la finalidad de la investigación, todo con tal de cumplir con el proceso de la audiencia. Bueno, esta ha sido nuestra presentación sobre una audiencia de flagrancia. Espero que les guste Y el y, secretario. y Esperemos que aprovechen toda nuestra información y sea clara, entendible y que sirva para la práctica. muchas gracias. Ahí quedó grabado, ya.